Muchísimas gracias y me uno al agradecimiento por la invitación a los organizadores de este seminario. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y espero que el tema les atraiga y les parezca interesante. Bueno, se titula, como bien lo mencionó la doctora Mariana, Neuroderechos Humanos. El objetivo de mi presentación es el siguiente. Vamos a describir algunos nuevos neuroderechos humanos que están emergiendo a partir de los avances neurocientíficos, mismos que han sido llamados por algunas comunidades, tanto científicas como académicas y jurídicas, neuroderechos humanos. El orden de exposición es el siguiente. Vamos a iniciar platicando un poquito sobre las disciplinas emergentes y su impacto en el derecho, especialmente a partir de las neurociencias. ¿Qué denota la palabra neuroderecho? Por otra parte, vamos a hablar un poco sobre neuroepistemología forense, que forma parte también de aquello que se está generando en el neuroderecho, y la determinación de la verdad en el derecho, el uso de las técnicas, neurotecnologías, que se conecta mucho con el tema que compartirá el doctor también Nicolás. Y vamos a abordar el tema ya acercándonos al tema principal, neuroderechos humanos, como un nuevo ámbito de protección de derechos sustantivos frente al uso de las neurotecnologías. Lo que les presento el día de hoy forma parte de dos proyectos de investigación. Aquí están en pantalla, ambos ya fueron publicados. El primero es el neuroderecho como un nuevo ámbito de protección de los derechos humanos. Este fue publicado en la revista Cuestiones Constitucionales en un número especial que hicieron sobre neuroderecho. Y por otra parte, a partir del estudio Neuroética y Neuroderechos. Este fue elaborado por el doctor Enrique Cáceres Nieto, con quien tuvo el gusto de participar en el primer proyecto, así como por el doctor Javier Díez y Emilio García. Y este segundo fue publicado en la revista del posgrado en Derecho de la UNAM. Esto que les comparto también forma parte de aquello que estamos trabajando e investigando en el Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ok, en cuanto a disciplinas emergentes y nuevas formas de comprender el mundo, resulta que actualmente hay una emergencia de nuevas formas de organización científica que se manifiestan principalmente por la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Eso es lo que actualmente está caracterizando en gran medida lo que hacemos y nuestro quehacer científico. En este sentido, hay algunas disciplinas que están emergiendo a partir de ese trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, entre estas, por ejemplo, las neurociencias y la neurociencia social. ¿Qué denoto por neurociencia social? Bueno, aquí tenemos una definición que la proponemos en nuestro trabajo como interdisciplina integradora de conocimientos científicos encargado del estudio de los fenómenos celulares, genéticos, endocrinos, químicos y neurológicos de los que emerge la conducta social. Es importante subrayar que las distintas ciencias involucradas en la neurociencia social no se limitan al estudio de la conducta, sino que de manera muy importante se ocupan de los procesos también subemergentes a las conductas. Y ahora yéndonos hacia el neuroderecho. Resulta que como parte de las neurociencias sociales también está emergiendo el neuroderecho, como una disciplina social, desde luego también. Esta se encarga de estudiar principalmente tres aspectos, o podríamos entender el neuroderecho en los distintos sentidos. En un primer sentido, entendemos el neuroderecho como todo aquello que implica la regulación jurídica de la investigación en materia de neurociencias y su aplicación al derecho. Este es el derecho de las neurociencias, regulación jurídica de la investigación neurocientífica y su aplicación al derecho. Por otra parte, en un segundo sentido, neuroderecho denota lo siguiente: los factores neurológicos que intervienen en los procesos cognitivos y su estudio y comportamentales de los operadores jurídicos. Aquí podríamos denotar como neurociencia del derecho. Por ejemplo, cuando estamos encaminados a estudiar cómo operan los jueces al momento de la toma de decisiones. Es en este segundo sentido en el que estamos aplicando la palabra neuroderecho. Y por otra parte, también en un tercer sentido podríamos hablar de neuroderecho a partir del estudio de la forma en que las neurociencias pueden auxiliar a la práctica jurídica. ¿En qué sentido? Podríamos entenderla como neurociencias auxiliares del derecho. Por ejemplo,
el uso de las neurotecnologías utilizadas en materia penal, como ya se hace en algunos países como Estados Unidos, la India, etcétera. Y aquí entra lo que estamos proponiendo como un neologismo a partir de lo que denominaríamos o al cual le hemos nombrado como neuroepistemología forense. Ahora, resulta que a partir de las aportaciones de las neurociencias, desde luego que el derecho, y esto es como nota en la presentación, el derecho tiene que estar naturalizado. ¿Y qué quiere decir esto? El derecho tiene que tomar en cuenta las aportaciones de lo que está emergiendo en este nuevo ámbito, en el ámbito de las neurociencias. Esto nos permitiría comprender de mejor manera las conductas de los sujetos y los procesos subemergentes asociados a las conductas de los mismos. A partir de esto podríamos diseñar estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado tendentes a construir un derecho mucho más eficaz. Es por ello muy relevante para nosotros en el derecho tomar en cuenta las aportaciones de las neurociencias y aplicarlas en estos tres distintos sentidos en los que les hablaba la presentación anterior: regular la investigación en materia de neurociencias, aplicar también las neurociencias o las neurociencias del derecho para el estudio de cómo operan los operadores jurídicos, cómo operan los jueces, cómo operan los fiscales, abogados en general, y por otra parte hacer uso de las neurotecnologías para cuestiones que tienen que ver con determinación de la verdad en el derecho, el uso de técnicas como el fMRI, etcétera, algunas de las cuales mencionaré únicamente más adelante. Ok, con respecto a neuroepistemología forense, este neologismo que estamos tratando de proponer el doctor Enrique Cáceres y yo, nos ayuda o se encarga del análisis y estudio de cuestiones que tienen que ver con determinación de la verdad en el derecho y el uso de las neurotecnologías para ello. Podríamos decir lo siguiente: el estudio de la utilidad de las neurotecnologías como medios auxiliares para la determinación de la verdad en el derecho puede dar lugar a esta nueva interdisciplina susceptible de ser denotada con el neologismo o la expresión neuroepistemología forense, como parte del neuroderecho o una disciplina auxiliar, neuroderecho en sentido 3, recordémoslo, cuyo objetivo sería determinar la aportación de dichas técnicas a la determinación de la verdad de proposiciones aseverativas de hechos jurídicamente relevantes mediante la evaluación de la dinámica neurológica de los participantes en procesos jurisdiccionales. Como parte de esta nueva interdisciplina, quedarían comprendidas también la neuropsicología y la neuropsiquiatría forenses. Ahora bien, con respecto a pruebas neurocientíficas para la determinación de la verdad en el derecho, es importante aclarar que cuando las estudiamos no nos pronunciamos sobre la eficacia de estas neurotecnologías para la determinación de la verdad, únicamente nos enfocamos en describir lo que hay y cómo es que se ha aplicado en algunos tribunales, no es el caso de México, pero sí en el extranjero. Y bueno, algunas de estas técnicas que han sido útiles para la determinación de la verdad en procesos judiciales en otros países es el fMRI, el Brain Fingerprinting y el Brain Electrical Oscillation Signature Test, y tienen sus antecedentes. Algunos de ellos ya han sido muy bien documentados y desde luego es muy importante recalcar esto como el alcance de los mismos, que nos ayudan a analizar esas cuestiones con respecto a los recuerdos de los testigos, etcétera, que nos ayudan a determinar la verdad de proposiciones aseverativas de hechos en el derecho. Ahora, recordemos nosotros que en el derecho trabajamos con narrativas de hechos. Las localizamos estas en las demandas, en las denuncias, y estas narrativas de hechos están conformadas por una serie de proposiciones de carácter descriptivo. Por ejemplo, X privó de la vida a Y, X actuó con alevosía, actuó con ventaja, X actuó conscientemente, X actuó voluntariamente, etcétera. Pero cada proposición, demostrar cada una de estas proposiciones descriptivas aseverativas de hechos, requerimos medios de prueba. Y algunos de estos medios de prueba podrían ser derivados del uso de estas técnicas como el fMRI, el Brain Fingerprinting, etc.
Ahora, al igual que como se hace con otras pruebas en el derecho, estas pruebas que les he mencionado, neurocientíficas o a partir del uso de neurotecnologías, también tienen que ser sometidas en el derecho a un proceso de valoración de la prueba. No las podemos tomar tal cual, y me imagino que eso se refiere también a lo que nos comentará el doctor Nicolás más adelante con respecto a las falacias. No las podemos tomar tal cual, sino que también están sujetas a valoración y el alcance de las mismas y la relevancia de las mismas para determinar qué peso epistémico le podemos asignar e identificar si efectivamente nos sirven para determinar la verdad de todas aquellas proposiciones descriptivas que encontramos en las narrativas de hechos en el derecho. Entonces entran en una dinámica de valoración de prueba y en una dinámica posterior de ponderación probatoria, y desde luego ya entraría un tercer proceso que tiene que ver con el establecimiento de estándares probatorios también en el derecho. Entonces no las podemos tomar tal cual para llevar y aplicarlas a nuestro ámbito. Siempre su estudio es necesario para determinar la confiabilidad. Ahora bien, como en otros países todas estas técnicas neurocientíficas ya están empezando a emerger y se habla mucho de las neurotecnologías, etcétera, van a llegar también a nuestro ámbito judicial en nuestro país en algún momento. Su aplicación posiblemente, no creo que muy cercana, pero ya estamos frente al uso de las mismas en otros países. Entonces, a partir de lo que ha emergido y las discusiones al respecto, el uso de las mismas es que empieza también a emerger una discusión sobre los neuroderechos humanos, que tendrían que proteger a las personas frente al uso de estas tecnologías que probablemente pudieran ser algunas consideradas de carácter invasivo. Ahora, el surgimiento de las discusiones en materia de neuroderechos tiene sus antecedentes en las discusiones de los neurocientíficos, pero no desde el ámbito del neuroderecho, sino desde el ámbito de la neuroética. Es así que en el ámbito de la neuroética, aquí les pongo, por ejemplo, algunos antecedentes. En 2017, un grupo de neurocientíficos, neurotecnólogos, clínicos, ingenieros, filósofos, se reúnen en la Universidad de Columbia en Nueva York para debatir sobre la neuroética, las neurotecnologías y la inteligencia artificial, y formular lo que podríamos considerar una cuarta generación de derechos, los neuroderechos. También participaban representantes de empresas tecnológicas, instituciones académicas y de proyectos internacionales de investigación sobre el cerebro. Se formularon 4 prioridades éticas para las neurotecnologías. En estas se incluían la Declaración de Helsinki, también de World Medical Association, sobre los principios éticos para la investigación médica, la Comisión Nacional de los Estados Unidos para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y la Declaración de Principios de Asilomar sobre la Inteligencia Artificial, también de 2017. ¿Y qué es lo que mencionaban con respecto a esto? Bueno, en esta Declaración sobre Inteligencia Artificial, Robótica y Sistemas Autónomos, posteriormente en 2018, se habló de estos principios éticos en materia de la investigación con cuestiones de neurotecnología, etcétera. Se tendría que aplicar, por ejemplo, y tomar en cuenta la dignidad humana, la autonomía, la responsabilidad, que son algunas cuestiones que también hizo referencia el doctor David. También tendríamos que tomar en cuenta los principios de justicia, el principio de democracia, Estado de Derecho y rendición de cuentas, seguridad e integridad física y mental y protección de datos y privacidad, así como sostenibilidad. Bueno, a partir de esta reunión también de 2017 se ha buscado que estos principios que provienen de las discusiones en neuroética pasen a la legislación, es decir, se positivicen, que formen parte de nuestro derecho, tanto internacional como nacional. Y esto a partir de la constitución de lo que ellos denominaban como neuroderechos, pasar el neuroderecho de la neuroética al neuroderecho del derecho positivo, nacional e internacional. Ahora, como parte de estos neuroderechos, ellos hablaban del derecho a la preservación de la identidad personal, del derecho a la no interferencia en la libertad de decisión, derecho a la privacidad de datos neuronales, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral también, por ejemplo,
Derecho a la protección frente a los sesgos de los algoritmos. Me gustaría comentarles algunas cuestiones con respecto a esto. Creo que todavía tengo algo de tiempo. Un segundo, por favor. Algunos autores ya han tratado de explicar a qué se refieren cada uno de estos neuroderechos. Voy a leer algunos pequeños párrafos de los trabajos al respecto de los mismos. Por ejemplo, en cuanto al primero, nos dicen, derecho a la preservación de la identidad personal. La neurociencia y neurotecnologías pueden alterar el sentido de la identidad personal y la naturaleza del yo, modificar y alterar el cerebro. Por ejemplo, cuando algunas personas que reciben estimulación cerebral profunda mediante electrodos implantados en su cerebro, información que sienten, su sentido del yo alterado y se ven en un mundo borroso. En cuanto al segundo, derecho a la no interferencia en la libertad de decisión. Se debe garantizar que las personas tomen decisiones de forma libre, con autonomía y responsabilidad, y que no sean manipuladas por las neurotecnologías. Hay riesgos de que las personas, al estar conectadas mediante interfaz cerebro-máquina y verse alterada la actividad neuronal, puedan sentirse invadidas por terceros al tomar decisiones. En cuanto al derecho a la privacidad de datos neuronales, las personas deben tener el derecho de mantener la privacidad de sus datos neuronales. Se debe evitar que cualquier dato obtenido de la medición y análisis de la actividad neuronal pueda ser utilizado sin consentimiento del interesado. En cuanto al cuarto, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral, se debe garantizar que la posible mejora de la actividad cerebral y las capacidades humanas sea accesible equitativamente a todos y no queda reservada para un sector de la sociedad, generando nuevas formas de marginación y exclusión. En cuanto al quinto, derecho a la protección frente a los sesgos de los algoritmos. Esto recordemos que también en este grupo de investigadores no solo se preocupaban por el uso de las neurotecnologías, sino también de la inteligencia artificial. Señalaban, las neurotecnologías y la inteligencia artificial no deben privilegiar solo a ciertos grupos y dañar a otros, estableciendo discriminaciones de etnia, sexo, religión, posición económica o cualquier otra condición. De forma general, es lo que trataban de señalar al trabajar con respecto a estos neuroderechos y aquello que se tenía que regular tanto a nivel internacional como nacional. Ahora bien, no hay un ordenamiento jurídico en el que explícitamente se utilice la palabra neuroderecho o neuroderechos, hasta lo que hemos estudiado al momento. Se entiende que el derecho puede integrar ya muchos de estos derechos de forma general, por ejemplo, el derecho a la privacidad, pero sería necesario interpretarlos para que los datos neuronales, por ejemplo, también queden bajo el marco de protección de esos derechos a la privacidad. Y desde luego que si nosotros buscáramos mayor certeza jurídica, tendríamos que trabajar en su positivización, es decir, que no se queden únicamente en el ámbito de las discusiones en materia de neuroética, sino que bajen al neuroderecho y sean regulados por nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, en cuanto a la conclusión que tengo por aquí, es entonces necesario promover los neuroderechos entre las comunidades científicas dedicadas al desarrollo neurocientífico y también entre los sujetos destinatarios de dichos derechos. Es importante que así como en algún momento conocimos y aprendimos cuáles eran nuestros derechos humanos, también empecemos a familiarizarnos con nuestros neuroderechos. Por otra parte, el derecho positivo nacional e internacional debe generar instrumentos de protección de los neuroderechos de tal manera que sean garantizados. Y esto implica, y hablo de garantizar en el siguiente sentido, que X sujeto tenga permitidos los 5 neuroderechos de los cuales les hablaba. Por permitidos, es decir, que pueda gozar de los mismos, que tenga el acceso a los mismos. Por otra parte, que haya otros sujetos que estén obligados, y aquí tenemos otro operador deóntico del derecho obligatorio, que otros sujetos garanticen o realicen ciertas acciones para que el sujeto que tiene derecho a gozar de esos derechos efectivamente pueda gozarlos. Y por otra parte, que haya también prohibiciones, que se establezcan prohibiciones en la legislación con respecto
a la forma en que se aplican y se investigan las neurotecnologías, de tal manera que así logremos garantizar efectivamente los neuroderechos para todos los ciudadanos. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues sin duda un tema interesantísimo y que además muy novedoso para muchos de los que estamos aquí, y que además es importantísimo ver cómo también el derecho está tratando, en la medida de cómo va pudiendo, alcanzar estos avances de la tecnología, estos avances de las ciencias de la salud, y bueno, pues que derivado de eso también tenemos que empezar a prever cómo vamos a proteger, o cómo va a proteger, como bien decía la doctora, el derecho positivo, toda la información que surja de estas investigaciones derivadas de la neurociencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a continuación al doctor Nicolás Iván Martínez López. Él es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias con campo en psiquiatría y actualmente doctorante en Derecho Penal. Es investigador clínico en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es profesor en maestría y doctorado en Salud Mental Pública y Bioética en la UNAM. Pertenece al SNI Nivel 1. Ha sido el único psiquiatra forense mexicano galardonado en el Lifetime Achievement Award Forensic Psychiatry de la American Society of Hispanic Psychiatry, 2022, y ha logrado entre sus publicaciones 388 referencias y un índice de H de 9, publicando 22 artículos y 22 capítulos del libro. Ha sido reconocido como miembro honorario de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística AC, del Consejo Mexicano de Neurociencias AC y de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Ha dictado más de 280 conferencias nacionales e internacionales y además es el autor y coordinador del libro Salud Mental Forense, publicado por Tirant lo Blanc, México, en 2020. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, bienvenido. Y él nos va a hablar sobre la falacia epistemológica de la neuroimagen y el riesgo poligénico en el derecho penal. Muchas gracias.